Hola, buenas. Pues hoy el cuento que os voy a explicar se llama Arreglando el mundo. A ver si os gusta. Dice: un científico vivía con preocupación todos los problemas del mundo. Estaba decidido a encontrar por todos los medios una solución. Pasaba los días en su laboratorio buscando respuestas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su lugar de trabajo dispuesto a ayudarle a encontrar esta ansiada solución. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que se fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en alguna cosa que pudiera distraer su atención. Encontró una revista donde había un mapa del mundo. Dice: justo lo que precisaba. Con una tijera recortó el mapa en varios pedazos y se los entregó al niño con un rollo de celo, diciendo: hijo, como te gustan tanto los rompecabezas, te voy a dar el mundo en pequeños pedazos para que lo repares. El científico pensaba que demoraría meses resolverlo, o quizá nunca lo lograse, pero por lo menos le dejaría tranquilo por un tiempo. Pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño: papá, papá, ya he hecho ya lo he hecho, ya lo conseguí, ya lo he terminado. Al principio el padre no dio crédito a las palabras del niño. No puede ser, es imposible que con su edad haya conseguido recomponer el mapa que jamás había visto antes. Levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lograste armarlo? Dice: papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que al otro lado había la figura de un hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar el hombre, di la vuelta a la hoja y me di cuenta de que había arreglado al mundo. Entonces la moraleja de este cuento sería: para arreglar el mundo, empieza por ti. Entonces dice que los grandes cambios se consiguen con pequeños cambios. Hemos de empezar a hacer poquitos cambios en nosotros mismos y iremos consiguiendo los grandes cambios. Y si todos cambiamos un poquito y nos ponemos a cambiarnos nosotros, el mundo cambiará. Venga, espero que os haya gustado.